En el video anterior estuvimos programando la función sumar dos números y la función triple exclamación, que las tenemos acá programadas. Y lo que vamos a hacer en este video es hacer un seguimiento del programa. Es decir, ya programamos estas funciones. Si yo lo ejecuto, como vemos, está pasando ambos tests y no me está dando ningún error. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es hacer un seguimiento de este programa de principio a fin para entender bien qué es lo que está haciendo exactamente este programa. Bueno, para hacer un seguimiento de un programa instrucción por instrucción, lo que usamos es el debugger. Vamos a llamar al debugger y vamos a ver instrucción por instrucción qué está haciendo este programa que hicimos en el video anterior. Bueno, veamos este programa que nos dan los docentes para hacer el homework. Como vemos, en la primera parte, en la primera sección del programa, están las funciones que tenemos que programar, que son todas definiciones de funciones. Es decir, tenemos varias definiciones de funciones. Acá está esta función que implementamos, la otra función que implementamos, y bueno, las otras funciones simplemente son funciones, definiciones o declaraciones de funciones, pero no se está ejecutando ninguna función. Estoy definiendo funciones en esta sección. Después vemos una segunda sección del programa del homework, donde tenemos las funciones de test, donde están todas las definiciones de las funciones de test. Para cada una de las funciones que me piden, vamos a encontrar una definición de función de test. Por último, en la tercera parte, en la tercera sección del programa del homework, encontramos otra definición de función, la definición de función de testear todo, con las instrucciones correspondientes a esa función. Tenemos después otra función llamada main, que significa principal en inglés, que hace esta instrucción. Y finalmente tenemos este condicional. Este condicional, que si es verdadero, va a ejecutar esta instrucción. Es decir, que la única instrucción que este programa tiene para ejecutar, en principio, sería esta instrucción en el caso de que este condicional sea verdadero. Si estas dos instrucciones no existiesen, este programa no haría absolutamente nada. No haría nada. ¿Por qué no haría nada? Porque solamente tiene declaraciones de funciones, ¿no? Declarando y definiendo funciones no ejecuto ninguna función. Yo, para ejecutar una función, tengo que llamar a una función. Es decir, supongamos que yo esto lo comento. Vamos a comentarlo. Lo comento y lo grabo. Y ahora ejecutamos otra vez el programa. Lo ejecuto y, como vemos, el programa no hace nada. No me imprime los tests que me imprimía antes. Es decir, este programa simplemente tiene definiciones de funciones, pero nadie está llamando a ninguna función. Entonces no se está ejecutando absolutamente nada. Entonces, sacamos el comentario de las únicas líneas que hacían algo en este programa, es decir, la línea que tenía algo para llamar a una función, que es esta línea, este condicional, que en el caso de que sea verdadero, me va a llamar a la función main. O sea, estas son las únicas dos líneas que realmente ejecuta el programa. Como vemos recién, si las saco, este programa no hace nada.
Entonces, yo quiero seguir este programa de principio a fin, de la primera instrucción hasta la última instrucción para ver qué hace el programa. Entonces le voy a poner un breakpoint en la primera instrucción de este programa, que es la de la línea 129. Entonces me pongo encima de la línea y le hago clic ahí para que se ponga el puntito rojo del breakpoint en la primera instrucción que ejecuta este programa. Como vemos, la primera instrucción que ejecuta este programa es la línea 129. No es que la primera instrucción que ejecuta este programa es la línea 1. ¿Ok? Es como que la primera instrucción que va a ejecutar realmente es esta que está haciendo algo. Las otras están simplemente definiendo funciones. Bueno, me pongo entonces en la primera instrucción que hace este programa, que es la de la línea 129, le pongo un breakpoint. Y para ver lo que hace el programa, instrucción por instrucción, y moverme instrucción por instrucción, voy a llamar al debugger del Visual Studio. Entonces le pongo el breakpoint y llamo al debugger start debugging. Y bueno, aparece el debugger. Es decir, cuando aparece todos estos simbolitos acá arriba, sé que estoy en modo de debugger, porque bueno, voy a poder moverme instrucción por instrucción y aparte me aparece me aparece la línea que estoy ejecutando en ese momento, resaltada. Bueno, entonces, estoy en la línea 129, la primera instrucción que está haciendo este programa, y lo que está haciendo es este condicional. If esta variable, este nombre de variable especial es igual a main, si esto es verdadero, me va a ejecutar me va a llamar a esta función. Bueno, name es una variable especial que tiene un programa, va a tener este nombre, esta variable se va a llamar, va a ser igual a main en el caso de que un programa sea ejecutado en forma autónoma. Como en este momento estamos ejecutando este programa en forma autónoma, entonces esta variable especial name va a ser igual a main. Eso lo podemos verificar acá, en este cuadradito de acá, donde Visual Studio me va a poner los valores de las variables. Hay una variable especial que se llama name, que como vemos efectivamente es igual a main. Entonces esto va a ser verdadero y se va a ejecutar la línea 130. Le ponemos la flechita esta para que ejecute la próxima instrucción y, como vemos, pasa a la siguiente instrucción porque esto es verdadero. Si fuera falso, directamente terminaría el programa y no pasaría a esta instrucción, la saltaría directamente. Bueno, llegamos a la línea 130 y le ponemos otra vez la flechita para que ejecute la instrucción de la línea 130. Y bueno, la línea 130 era llamar a la función main, y bueno, se llama a la función main y ejecuta la primera instrucción de la función main, que en este caso es testear todo. Entonces va a ir a la primera instrucción de la función testear todo, que es la función test sumar dos números. Ejecuta esa instrucción y bueno, se va a la función test sumar dos números, se va a la definición de la función y va a ejecutar la primera instrucción que esté en la definición de la función test sumar dos números. En este caso es esta instrucción que lo que hace es imprimir por pantalla este cartelito. Entonces, ejecutamos y como vemos aparece ese cartelito en la terminal, testeando test sumar dos números. Bueno, ahora llegamos a la segunda instrucción que tiene esta función, que es assert sumar dos números
2,1 es igual a 3. Un assert es una aserción, es decir, estamos diciendo que esto debe cumplirse, debe pasar que cuando llamo a la función sumar dos números con el número 2 y con el número 1 de parámetros, tiene que pasar que el resultado que devuelve, es decir, lo que retorna esta función, tiene que ser exactamente igual a 3. Entonces, cuando un assert se cumple, es decir, si esto pasa, entonces el assert lo que va a hacer es simplemente decir, bueno, se cumplió, entonces no hace nada. Simplemente va a pasar la instrucción, a ejecutar la instrucción siguiente. Pero en el caso de que esto no se cumpla, lo que va a hacer es un assertion error y va a terminarse la ejecución del programa en el caso de que no haya puesto ningún try, va a terminarse la ejecución del programa. Es decir, en este caso no pusimos ningún try, así que va a haber un assertion error y se va a terminar la ejecución del programa si esto no es verdadero. Entonces, si esta instrucción assert se cumple, no va a pasar nada, simplemente va a ejecutarse la instrucción 84. Si la instrucción 84, este assert es verdadero, se cumple, se ejecutará la instrucción de la línea 85. Entonces, esta instrucción assert lo que va a verificar es si se cumple esta igualdad. Para verificar si se cumple esta igualdad, lo que va a hacer es ejecutar la función sumar dos números con el 2 y con el 1 como argumentos. Le damos flechita para que pase y llame la función sumar dos números. Y como vemos, llamó la función sumar dos números con el XY. Habíamos dicho que el caso de test el primer caso de test era sumar dos números con 2, 1 como parámetros. Y como vemos, X e Y son 2 y 1. Es decir, como que no necesité en ningún momento ingresar por teclado el 2 y el 1. No necesité en ningún momento decirle al usuario con un input ingresa el X y ingresa el Y. Como que el usuario, como que yo en ningún momento ingresé ningún número. El número simplemente estaba en el caso de test y automáticamente cuando se llama a la función se instancia el valor de X e Y porque estaba ya en el caso de test. ¿Ok? Es decir, como que ya estaba acá. Estos valores estaban acá, el 2 y el 1, y cuando yo llamo a esta función sumar dos números con 2 y 1, el X y el Y automáticamente se van a poner en esos valores. Es decir, en ningún momento acá en la terminal escribí ni el 2 ni el 1. Simplemente se instanciaron automáticamente cuando yo llamé a la función sumar dos números pasándole esos argumentos. Bueno, tengo el 2 y el 1 ya asignados automáticamente. Y ahora voy a ejecutar la línea 30. Y ahora el resultado, la variable resultado se crea y tiene el valor 3. Ejecuto otra instrucción y retorna, al poner la ejecución de la instrucción return, como vemos acá va a retornar un valor, la función sumar dos números retorna el valor 3. Y bueno, lo que retorna la función sumar dos números es el 3, y entonces eso que retorna es exactamente igual a 3, y entonces esta condición de igualdad se cumple, y el assert no me va a dar ningún error, o sea que me va a dejar pasar, y simplemente cuando le pongo otra vez la flechita está de acá para que pase la próxima instrucción, como vemos, paso a la próxima instrucción y no tengo ningún assertion error. Bueno, ejecuto ahora la línea 84
que va a ser simplemente llamar a sumar dos números con el caso de test 1, 1 para ver si la suma de 1 y 1 me da 2. Ahora vemos que x es igual a 1 e y es igual a 1 porque yo llamé a la función sumar dos números con 1, 1, el caso de test 1, 1. Ejecuto la línea 30 y ahora vemos que se crea una variable resultado que tiene el valor 2. Y ahora en la línea 31 voy a retornar este resultado. Le pongo el return, significa que este es el resultado que voy a retornar, es decir, este es el valor que se va a retornar, siempre es el que está en la instrucción return. Si yo esta instrucción return la reemplazo con un print, entonces nada se va a retornar, es decir, simplemente se va a imprimir por pantalla, como habíamos visto en el video anterior. Entonces, al estar esta instrucción return, lo que va a retornar esta función es el valor de la variable resultado, que es 2. Vemos acá que se retornó. Lo que retorna sumar dos números es 2, que es igual a 2. Entonces, esta instrucción no me va a dar ningún error y se va a ejecutar la instrucción siguiente. Y llegamos acá y se va a ejecutar la instrucción que imprime ese cartelito, que lo vemos acá. Bueno, entonces, ahí terminó de ejecutar todas las instrucciones que tenía la función t sumar dos números. Entonces vuelve acá a la función que había llamado a esa otra función, que es la función testear todo, y va a ejecutar la instrucción siguiente a t sumar dos números, que va a ser la que no está comentada, o sea, test triple exclamación. Ejecuta esta función y lo primero que hace la función test triple exclamación es imprimir este cartelito testeando test triple exclamación. Ejecutamos y vemos que se imprime el cartelito y ahora va a haber un assert para testear la función. Y el caso de test es que cuando le pongo hola mundo como input, como entrada, me va a salir esta salida. Ejecutamos a ver si se cumple y entramos a la función triple exclamación que está instanciada con el x hola mundo, es decir, porque eso era el caso de test, como vimos recién, es decir, el caso de test es llamar a la triple exclamación con el string hola mundo y fijarme si la salida es esta. O sea que bueno, estoy llamando a esta función triple exclamación con este string de entrada, hola mundo. Y entonces el x es igual a hola mundo. Como ven, no estoy usando el input, no le estoy pidiendo al usuario en ningún momento ingresa un string por pantalla, es decir, por terminal. Como que la función recibe este valor por el caso de test que se está ejecutando. Es decir, cuando yo la llamo a la función triple exclamación, yo ya la llamo con el argumento este que lo tiene, que ya lo tiene instanciado, lo recibió de alguna forma. Es decir, como que simplemente esta función es una función que recibe un string. Cuando nosotros decimos que una función recibe un valor, significa que lo está recibiendo acá entre paréntesis. Si fuera que quisiéramos que la función le pida algo al usuario, que le mande un cartelito por terminal y que le diga ingrese un string, le tendríamos que poner acá en los comentarios, le tendríamos que decir, bueno chicos, hagan una función que le pida al usuario que ingrese por pantalla un string. Pero bueno, como no dijimos eso, lo que les estamos diciendo es crea una función que recibe un string, es decir, la función ya la recibe, ese parámetro, ese argumento ya lo recibe de alguna forma, en este caso lo está recibiendo de la función de test, es decir, como que
la función de test le está dando el string, como que no es necesario que el usuario ingrese por pantalla, por teclado, el string, ¿ok? Es como que ya lo recibe de alguna forma, es decir, no nos tenemos que preocupar de ese problema. Entonces, esta función recibe este string, que es hola mundo, está en su variable x, y ahora vamos a ejecutar esa instrucción, la 42, en la cual estamos parados, y al ejecutarse se crea una variable local con el resultado de esto, de concatenar x con los signos de admiración. Y ahora en la línea 43 simplemente vamos a retornar este resultado. Si yo no pusiera esta línea, si yo la comentara esta línea o le pusiera un print en esa línea, esta función no devolvería nada. Bueno, entonces esta función va a devolver esta variable resultado. Y como vemos, esta función devuelve este valor, es decir, con lo que retorna triple exclamación es la variable resultado que tenía este valor, hola mundo, con espacio y 3 signos de admiración. Como vemos, este string es exactamente igual al caso de test, es decir, a lo que tenía que dar. Entonces esto va a ser verdadero y esto no va a producir assertion error, entonces va a pasar a ejecutar la siguiente instrucción, que es imprimir el cartelito de paso. Como vemos acá abajo, imprimió el cartelito de paso y terminó de ejecutar las instrucciones que tenía esta función. Entonces, lo que va a hacer es ejecutar la siguiente instrucción que tenga testear todo, pero bueno, no tiene más instrucciones porque están todas comentadas. Entonces, si le pongo ejecutar la siguiente instrucción, lo que va a hacer es volver a la función que la llamó, que es la función main. Esta función tenía una sola instrucción, que es testear todo, o sea que no tiene nada más que ejecutar. Entonces, al no tener ninguna otra instrucción que ejecutar, va a agarrar y va a volver a la función que la llamó, que era esta de acá, ¿no? La que estaba acá. Y bueno, como vemos acá, había una sola línea que es llamar a esta función y no había nada más que hacer. Entonces, cuando le pongo ejecutar la siguiente instrucción, finaliza el programa.